Muy buenas noches, iglesia. Hoy es 6 de enero y estamos apenas comenzando, apenas arrancando el año, apenas como que se despereza este nuevo año y empieza a vislumbrarse un poquito de lo que va a pasar, un poquito de cómo vamos a comenzarlo y bueno, quizás algunos están pensando, bueno, seguimos en cuarentena, seguimos con el tema del virus, la pandemia, y probablemente algunos han empezado desanimados, probablemente algunos han empezado quejándose, probablemente algunos han comenzado este año con muy poca esperanza, con muy poca ilusión. Y yo quiero decirle que para los que le amamos, todas las cosas, aún estas cosas, nos ayudan para bien, confluyen para nuestro bien. Y de pronto podríamos hacer un balancito del año pasado y podríamos pensar que si se hubiera acabado la cuarentena con todo lo que significó, pasar más tiempo con los de nuestra casa, de pronto tener un poco más de tiempo para nosotros mismos, para hacer cosas que no podíamos porque los traslados, el trabajo, bueno, tantos afanes del mundo que aún no terminan, no nos lo permitían. No sé, de pronto usted decía, ay, yo no puedo hacer ejercicio porque es que pues salgo muy temprano y regreso muy tarde a la casa, o de pronto no tengo el tiempo para leer un buen libro, o no tengo el tiempo para conversar con mi familia porque, bueno, porque pues tenemos demasiados afanes y demasiadas carreras. Y de pronto lo que Dios está haciendo es darnos un poquito más, una oportunidad más, de que lo que no hicimos porque estábamos tan preocupados de lo que pasara, estábamos tan enojados de lo que estaba ocurriendo, estábamos tan sorprendidos de lo que nos significó un encierro y un cambio completamente loco y de pronto un vuelco total de lo que antes vivíamos, de pronto no nos lo permitió. Entonces, pues piense un poquito en este año y piense con esperanza y piense con ilusión. Y si me permite darle un consejo, pues busque más al Señor. Tenga una mejor relación con Dios, acérquese más y más a Él, pregúntele más cosas, hable más con Él. Dice la palabra de Dios que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y de pronto yo me tomé el trabajo de mirar un poquito en la palabra cuántas veces estaba la palabra consejero en la Biblia, y está 30 veces. Y cuántas veces está consejo, y está 151 veces. Y voy a comenzar con una porción que está en Proverbios en el capítulo 4, en el versículo 13, que dice, retén el consejo y no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Y de pronto usted me dice, ¿el consejo es mi vida? ¿En el consejo está mi vida? Mi vida en este año que no la veo clara, que lo veo todo tan incierto, que no sé si planear o no planear, que no sé si soñar o no soñar, que no sé si proyectar o no proyectar cosas o no planear cosas. Pero el Señor nos dice, retenga el consejo. Si su padre o su madre, si su pastor, su líder, si una persona a la que usted busca para que le dé un consejo, le da un consejo, dice la palabra guárdelo, porque eso es la vida. En el capítulo 3, ya el Señor habla un poquito más en detalle de lo que es vivir la vida y cómo quiere que la vivamos. En el capítulo 3, en el versículo 3 de Proverbios dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. En el anterior proverbio nos decía que retuviéramos el consejo, que lo guardáramos. Y en este versículo nos dice, y no deje que se aparte la misericordia de usted, ni la verdad, es más, átela a su cuello, escríbala en la tabla de su corazón. Tenemos toda la oportunidad para hacer misericordia y para vivir en medio de la misericordia de Dios y de la verdad en este tiempo. Porque nuevamente nos vemos abordados a volver a estar juntos con la familia, con los más cercanos, mucho tiempo juntos.
Y de nosotros depende el hacer misericordia y el recibir misericordia. El que nuestro corazón se conmueva y se interese por el otro. Y continúa diciendo en el versículo 5 del capítulo 3, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, escuche un consejo y guárdelo. No lo eche en saco roto. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Tenemos toda una oportunidad de ocuparnos muchísimo de hacer crecer nuestro espíritu, de mejorar en nuestros sentimientos hacia los demás, de ser más equilibrados en nuestras emociones y no dejarnos llevar porque esto es terrible y todo el mundo está mal de la cabeza y esto va a ser una cosa muy dura y no sabemos si lo vamos a lograr. Es una gran oportunidad, iglesia, para que nos fiemos de todo nuestro corazón de nuestro Dios, para que dejemos de apoyarnos en nuestra propia prudencia, para que retengamos los consejos del Señor que están en su palabra y los guardemos porque ahí es donde está la vida. A que no seamos sabios en nuestra propia opinión, a que temamos a Dios y nos apartemos del mal, y a que reconozcamos, sobre todo, a que reconozcamos en todos nuestros caminos al Señor, porque Él enderezará nuestras veredas. Iglesia, tenemos un 2021 frente a nuestros ojos y estamos vivos y estamos bien y no nos falta nada, así haya escasez de muchas cosas, de pronto escasez de libertad, escasez de hacer lo que queremos hacer, escasez de provisión económica, de pronto escasez de trabajo, pero en medio de eso no nos falta nada, porque tenemos al Señor. Y si lo reconocemos en cada paso y en cada camino, Él mismo se encargará de enderezar nuestras veredas. Yo no sé qué cosas están para usted este año, pero solo sé que si las dejamos en el Señor, que si empezamos a meternos más con Él, a conocerlo más, a tener mayor intimidad con Él, a dejar de quejarnos tanto, a ver la oportunidad en medio de lo que el Señor está poniendo frente a nosotros, nuestros caminos y nuestras veredas nos van a llevar necesariamente a la victoria, a la meta que anhela nuestro corazón, al puerto que deseamos. Confía en Jehová y haz el bien. Apaciéntate de la verdad y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pida, porque la palabra dice, al que pide se le dará. Busque, porque el que busca hallará. Toque, porque al que toca se le abrirá. Pero hágalo, no se queje tanto, ni empiece este año pensando que ya no hay nada que hacer, que esto fue terrible, que el año pasado fue espantoso y este será peor. Piense en las mejores cosas, encomiende su camino al Señor, confíe en Él y Él hará, y Él enderezará sus veredas y habrá caminos y sendas derechas para sus pies y para los míos. Señor, gracias por este año. Gracias porque no hay un mejor año que este. Porque en este año, Señor, estamos vivos y Tú estás en medio nuestro. Porque en este año, Señor, podremos pasar más tiempo contigo, Señor. Lo podemos hacer, Señor. Solo que no queremos estar contigo. Queremos salir para estar con otros. Queremos salir al mundo. Pero tenemos una gran oportunidad, Señor, de estar aquí. Adentro, Señor, contigo. Más que adentro de unas puertas, paredes y techos. Adentro, Señor, de una escena de intimidad, de un lugar secreto para estar contigo, de un encontrarnos con nosotros mismos, de un volvernos, Señor, en misericordia y en verdad hacia los que estamos más tiempo juntos, Señor, a los de la casa, Señor, a los que formamos el hogar, Señor, a los que hacemos
esas cuerdas fuertes, Señor de los cielos, sobre las cuales se sustenta, Señor, nuestra vida. Gracias, Señor, por el hogar. Gracias por la familia, Señor. Gracias por los caminos que haces para que los caminemos juntos. Gracias por las cosas que transformarás en nosotros si dejamos que lo hagas, Señor. Gracias por caminar con nosotros y llevarnos de tu mano, Señor. Gracias por caminar adelante para que no nos perdamos. Gracias por las cosas que no comprendemos, por los caminos en donde no hay camino, Señor. Por las veredas enderezadas para nosotros, Señor, para que no tropecemos ni nos perdamos. Gracias, Señor, por las cosas nuevas que estás haciendo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Díganlo una vez más. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Por camino en la soledad me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me dará, un camino hará donde no lo hay. Una vez más, dígale, Señor, por camino y en medio de la soledad, en medio de la sequedad, Señor, me guiarás, y a un agua en el desierto, Señor, voy a encontrar. Porque el pueblo de Israel lo hizo, Señor, y aunque físicamente, Señor, tuvieron que desplazarse de un lugar a otro para encontrar la tierra prometida, Señor, y aunque por mucho tiempo vivieron en medio de la esclavitud, más allá de lo físico, Señor, quizá lo que más se liberó fue su corazón, su espíritu, su alma, Señor. Por años duraron sin poder adorarte, ir al lugar donde con sus familias solían hacer culto para ti, Señor. Por años, Señor de los cielos, tuvieron que ver a los dioses de los egipcios, Señor, y ver el gobierno de los egipcios sobre ellos, y ver los duros trabajos de Egipto sobre ellos, Señor, por años y por generaciones. Pero un día, Señor, tú enviaste un libertador, papá, para que les cambiara, Señor, el chip, para que renovara su entendimiento y su mente, para que les diera la posibilidad de volver a creer, de volver a soñar, de volver a desear y anhelar estar junto a ti, Señor, y salir con sus hijos y sus generaciones a adorarte en el lugar a donde siempre lo habían hecho. Por años, Señor, se olvidaron de soñar, se olvidaron de un futuro, se olvidaron de proyectos de vida, se olvidaron de sus sueños, Señor.
pero un día, Señor, en un instante, tú te escogiste, Señor, un libertador que les enseñara que había muchísimo más para ellos que la soledad, que la sequedad, que la esclavitud, Señor. Y quizá nosotros aquí, en nuestro corazón, Señor, por años hemos vivido llevados por las circunstancias, por el mundo, por los afanes, por las carreras, por los parámetros, Señor, de los seres humanos, papá. Y en un momento nos detienes y nos pones por un año y un poco más, Señor de los cielos, a apartarnos, Señor, a aquietarnos y a escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos a escuchar en medio del desierto. Ayúdanos a escuchar en medio de la sequedad. Y ayúdanos, Señor, a entender que saldremos del desierto. Pero ya no iremos a lo mismo, Señor, sino que iremos a una tierra que fluye leche y miel. A una tierra que tú nos prometiste, a una tierra que tiene nuestro nombre, Señor, a cielos nuevos y tierra nueva, a una vida nueva, a una vida que nunca más va a ser igual, Señor, porque hemos aprendido a vivirla de tu mano, contigo como consejero, buscando tu enseñanza, atando, Señor, a nuestro cuello, Señor de los cielos, tu palabra, Padre Santo, reteniendo el consejo, Señor, guardándolo en las tablas de nuestro corazón y sobre todo fiando nuestro camino en ti, sabiendo que tú haces, Señor, veredas derechas para nuestros pies, sendas que haces en donde no había antes, Señor. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerzas me darás, un camino harás donde no lo hay. Piense en esos nuevos caminos, piense en esas nuevas sendas, en eso que no hay y que habrá, porque usted y yo confiaremos nuestra vida en el Señor y aceptaremos con agrado y con gozo todo lo que venga, aunque no lo entendamos. Dice en el mismo capítulo 4 de Proverbios, en el versículo 18, mas la senda de los justos es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Para que la aurora aparezca, pasa la noche negra y oscura. Pero cuando empieza a despuntar la aurora, cuando el día empieza a aparecer, todo es mágico, todo es maravilloso. El sol ocupa su lugar, la luz rompe la oscuridad y la aurora aumenta cada vez más. Cada vez más la noche se empieza a desvanecer y la luz del día empieza a aparecer. Y entonces dice que la senda de los justos será como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aunque la aurora, aunque las vides no florezcan, aunque no haya a veces esperanza, con todo, usted y yo nos gozamos y nos alegramos en el Dios de nuestra salvación. Porque el Señor hace cosas increíbles, pero siempre sus propósitos son mucho más altos que los nuestros. Las batallas, las peleas, las luchas, los afanes de este mundo se hacen tan pequeñitos y a veces hasta tan necesarios porque vemos la victoria cuando estamos de su mano. Porque Él mismo hace que nuestras manos sean manos de batalla, de pelea, de victoria, manos que no se cansan, manos que no se desalientan, manos que no desfallecen, rodillas que se arrodillan delante de la presencia del Señor para ver nuevas cosas en la vida. Rompa con todo lo que venía atrás y empiece a ver la victoria, empiece a ver grandes cosas en su vida, en su casa, en sus proyectos, en su trabajo, en su relación. Rompa con toda la rutina y permítanle al Señor que en este tiempo, en que quizá nuevamente volvemos a estar un poco quietos y apartados, sea para ser adiestrados, capacitados y preparados para dar batallas que nos van a traer victoria. Dígale al Señor, aunque haya ejércitos, aunque haya dificultades, contigo, Señor, saltamos muros y contigo, Señor, hacemos proezas. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios
libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tocar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es mi libertador. Iglesia, ni usted y yo sabemos las batallas que libraremos. Ni usted y yo sabemos lo que ocurrirá el día de mañana ni el instante siguiente. Pero algo de lo que podemos tener total certeza es que el Señor nos prepara para todo. Es que el Señor nos adiestra de tal manera que las batallas que peleamos siempre terminan en victoria. Siempre que usted y yo aprendemos, como nos decía hoy la palabra en Proverbios, a fiar nuestro camino en el Señor, a reconocerlo en todos nuestros caminos para que Él enderece nuestras veredas y aprender a no apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino que tenemos que escribir la misericordia en nuestro corazón, en nuestro cuello, escribir la verdad en nuestro corazón y en nuestro cuello. Iglesia, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Temamos a Jehová, apartémonos del mal para que la senda de la aurora, del justo, sea como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos entonces a la palabra, iglesia, vamos a recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche y a permitir eso, que ese consejo que el Señor nos da, lo retengamos y no lo echemos en saco roto. Cuando usted y yo pedimos un consejo, tenemos que aprender eso, a que podemos escuchar algo que no queremos, pero que el Señor sabe que es bueno para nuestro corazón. Y en nuestro corazón y en nuestra vida vamos a poder saber y tener la certeza de que lo que estamos haciendo, si es el consejo del Señor, es bueno y va a traer bendición. Iglesia, preparémonos entonces para la palabra. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches para todos. Bienvenidos a la palabra del día de hoy. Bueno, estamos comenzando un nuevo año. Estamos tal vez con muchas expectativas, también con mucha incertidumbre. Sabemos que no ha sido nada fácil el año pasado y pues lo que va de este también viene con sus cositas feas. Pero bueno, estamos aquí, estamos vivos, estamos sanos, tenemos a nuestros familiares al lado, pues hay mucho que agradecer también, ¿no? Pues muchas gracias por seguir aquí conectados con nosotros. La verdad es que estamos haciendo todo lo posible por volver a reunirnos presencialmente, pero por ahora pues nos mantenemos en la virtualidad y nos mantenemos aquí, pero unidos, que es lo importante. Para comenzar la palabra vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Quiero que se disponga hoy a escuchar la palabra de Dios en esta noche. Señor, te doy gracias por esta oportunidad, Señor, que me das a mí de traer la palabra, Señor, y por la oportunidad que nos das a cada uno de nosotros de recibir de ti algo nuevo, Señor, de recibir de ti una ilustración nueva, una restauración nueva, algo nuevo, así como el nuevo año. Señor, te pido que a pesar de las circunstancias que estemos viviendo alrededor de nosotros, en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, Señor, tengamos la oportunidad de ver esa luz que eres tú, Señor, y poder
dar a conocer también a los más necesitados de esa luz y de la palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Hoy te pido especialmente por las personas, por las familias que nos están acompañando, que nos están viendo a través de este video, Señor. Y te pido por sus corazones, por sus tristezas, sus preocupaciones, sus dolores, Señor. Te pido por sus pensamientos, te pido por su alma, Señor, por sus sentimientos, por todo eso que día a día tú conoces, Señor, y que es entre esa persona y tú saben cómo están viviendo esta época, Señor. Te pido por cada uno de ellos, porque esta palabra les dé aliento, Señor, porque esta palabra les dé la oportunidad y la sensación de un nuevo comienzo, Señor, y te pido que nos acompañes hoy y siempre, Señor, que no te alejes de nosotros, que podamos sentir tu presencia todos los días de nuestra vida. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar con la palabra que Dios tiene preparada para nosotros el día de hoy. Hay una palabra que a mí me causó curiosidad y una reflexión que Aida daba en una de estas ministraciones de los últimos días, y es la palabra transformación. Y Aida nos traía como a nuestra mente que la transformación solo viene de Dios, que el único que puede transformar a una persona es Dios, y nos daba algunos ejemplos, también un poco abocando a que no somos perfectos como seres humanos, a que cometemos nuestros errores, pero que eso no significa que ya seamos absolutamente malos y que estemos terribles, sino que somos seres humanos que nos equivocamos, pero tenemos que pedir transformación en nuestra vida. ¿Qué es la transformación, no? Entonces nos preguntamos, y era algo que yo me preguntaba pues preparando la prédica. Y realmente la definición de transformación es que viene de transformar, pero encontré una definición en internet que dice que una persona puede transformarse físicamente a través de dietas, cirugías estéticas, cambios de look, o en un sentido espiritual o simbólico cuando decide vivir a un ritmo más pausado, prestar menos atención a lo material o a cambios semejantes. Entonces, el ser humano puede transformarse. Y fíjense que una de las primeras partes de esta definición es cómo nos transformamos físicamente. Y es que en el nuevo año siempre nos proponemos transformarnos, cambiar nuestros hábitos de comida o transformar la forma en la que vivimos. Fíjense que aquí dice cuando decide también espiritualmente o simbólicamente la persona decide vivir a un ritmo más pausado. Eso es transformarse. Lo primero claro aquí es que tiene que haber una decisión. Dios puede transformarnos, pero si nosotros no permitimos que Dios nos transforme, pues no va a haber transformación en nosotros. De eso quiero hablarles hoy. Quiero hablarles de una transformación espiritual, de la transformación que viene de Dios y solo por el poder de Dios y el Espíritu Santo, pero quiero que sea consciente que eso viene primero desde una decisión mía que yo tomo al aceptar a Dios o a Jesús como mi Señor y Salvador. Es muy difícil la transformación. A veces creemos o esperamos que las transformaciones vengan de un momento a otro, que nosotros decidamos hoy transformarnos, decidamos hoy decir hoy quiero adelgazar y mágicamente pase. Y con el nuevo año pasa eso, ¿no? Cuando llega un nuevo año, buscamos como que todo desaparezca del año pasado y sea nuevo. El problema es que no es así de fácil, requiere un proceso. En Romanos 12, en el versículo 2, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Quiero que nos detengamos en este versículo y miremos qué es lo que nos dice este versículo. Primero nos dice: dejen que Dios los transforme, dejen que Dios actúe. Y esa es la decisión que tenemos que tomar hoy, dejar que Dios haga en nuestra vida su voluntad. Pero ¿cómo? Porque a veces también es difícil, ¿no? Cuando uno le dice a alguien, déjeles todas sus cargas a Dios, deje que Dios haga, y a veces uno no ve los resultados tan rápidamente como lo esperamos, nuestra actuar empieza a ser más como a que yo lo hago, a que ya tal vez no somos pacientes, y más adelante vamos a hablar un poquito de esa palabra de la paciencia, porque
a veces no dejamos actuar a Dios por nuestra impaciencia, porque queremos todo ya, porque queremos ver las transformaciones en nuestra vida ya, porque no queremos vivir ese proceso que es difícil, que es duro, que nos hace llorar, nos hace sufrir, pero a veces es necesario ese proceso. Entonces, lo primero que dice aquí es, pues que no imitemos las cosas de este mundo, que no imitemos ese actuar. Eso significa que tenemos que alejarnos de lo que el mundo considera como bueno y dejemos que Dios transforme nuestras vidas, que Dios actúe en nuestras vidas. Eso es lo primero que quiero que quede en su corazón. Segundo, que es que nos transforme, que seamos personas nuevas, un nuevo nacimiento, cambiar nuestra manera de pensar. Inicialmente, cuando hacemos la oración de fe, aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Somos personas nuevas y dice en la Biblia que tenemos un nuevo nacimiento, ¿no? Que no es que nazcamos físicamente, pero sí espiritualmente, como hablábamos en la transformación. Entonces, Dios quiere que seamos personas nuevas, bajo un nuevo nacimiento y cambiar nuestra manera de pensar. Pero ¿cómo cambiamos nuestra manera de pensar? Si no nos alimentamos con la palabra de Dios, ¿no? Eso también es muy importante. A veces, igual, los seres humanos somos de todo ya, de que queremos que transformen, entonces le decimos a Dios, transforma nuestra manera de pensar, ya. Pero no nos damos cuenta que tenemos que estudiar la palabra de Dios. Es lo mismo que cuando vamos a estudiar una carrera. Yo quiero ser periodista, comunicadora social, y quiero que sea ya. No, tengo que estudiar 5 años para poder ser periodista y comunicadora social, porque para poder actuar de cierta forma necesito también conocimiento. Por eso la palabra de Dios es muy importante para poder transformar nuestras vidas. Y cuando eso se logra y cuando tenemos palabra en nuestro corazón, vamos a entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ese es otro tema complicado. A veces no lo vamos a entender. A veces ocurren situaciones en nuestra vida que no entendemos. Pero si estamos llenos de la palabra de Dios, tal vez no lo entenderemos, pero sí por lo menos tendremos paz en nuestro corazón de que la voluntad de Dios y lo que está ocurriendo en nuestras vidas es parte de la voluntad de Dios y es bueno, agradable y perfecto. Todo esto suena muy bonito en palabras, todo esto suena espectacular cuando lo hablamos, cuando lo predicamos. Tal vez usted dirá, bueno, sí, Aleja ya está hablando de transformarnos, de leer la palabra, de que dejar que Dios actúe, pero no es tan fácil, no es tan fácil y también quiero que entienda eso en su corazón. Es una decisión que tomamos hoy o que tal vez tomamos hace muchos años cuando aceptamos al Señor Jesús, pero lleva un proceso. ¿Qué es lo que quiere Dios transformar en nuestras vidas? Y más en este nuevo año. Y vamos a ver 3 cosas o 3 puntos importantes de lo que Dios quiere transformar en nuestras vidas. El primero, nuestros temores. A veces nuestros temores son los que no dejan actuar a Dios, porque tenemos miedo de perder algo, porque tenemos miedo de hacer algo, porque usted conoce las historias de la Biblia y por ejemplo a Abraham Dios le pidió que dejara su tierra. Si hoy Dios nos dice deja Colombia y vete, no sé, a cualquier país del mundo, ¿lo haríamos? Si hoy Dios nos dice quédate quieto, ¿lo haríamos? A veces nuestros temores generan esa impaciencia de la que les hablaba ahorita. A veces nuestros temores generan eso en nosotros que no deja actuar a Dios. Y por eso lo primero que Dios quiere transformar en nuestra vida son nuestros temores. ¿Pero cómo? Acuérdese que hablábamos de leer la palabra. Y hoy quiero darle 3 versículos importantes sobre el temor, para que no lo tengamos y para que confiemos en Dios. Pero usted solo va a poder creer y confiar y estar tranquilo de que la buena voluntad de Dios se va a cumplir en su vida si conoce palabra. Y por eso le voy a dar estos 3 versículos. Isaías 41:10, Salmo 23:4 y Josué 1:9. Los vamos a leer para que empecemos como a andar en estos pasitos en los que Dios nos dice: yo voy a hacer mi buena voluntad, buena, agradable y perfecta, pero tú tienes que dejarme actuar.
Y para eso necesito quitarte tus temores. ¿Cómo? En Isaías 41:10 dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Primer versículo, ya lo conocemos. Entonces ya dimos un primer paso, ya conocimos la palabra de Dios para poder tener paz en nuestro corazón y no sentir temor y poder dar paso a esa transformación. Salmos 23:4, aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Esta es otra versión, pero este es el salmo que todos conocemos, el Salmo 23, y que ya podemos seguir dando otro pasito para quitar esos temores y permitir que la transformación de Dios llegue a nuestras vidas. En Josué 1:9, yo soy quien te mando que tengas valor y firmeza, no tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. En este nuevo año, el gran propósito va a ser quitarnos esos miedos, esos temores que tenemos en nuestro corazón y que nos hacen actuar tal vez impulsivamente y que terminemos embarrándola, como se dice coloquialmente. Entonces, ese es lo primero que Dios quiere transformar en este nuevo año. Tenemos que tomar la decisión de permitirlo y tenemos que dar un pasito de fe, que es aprendernos la palabra de Dios. No digo que se lo tenga que aprender de memoria, aunque sería bueno. Pero si usted quiere hacer un cartel, también venden esos carteles, si no somos tan manuales, para poner en nuestra pared, en nuestro cuarto, para poner en nuestra puerta, y todas las mañanas levantarnos de este primer mes de enero y decir, no voy a tener miedo, voy a dejar que Dios actúe a pesar de todos esos temores y esas sensaciones de incertidumbre que hay en este momento, ¿no? Acaban de encerrar a Usaquén, a Suba y a Engativá. Y aquí en la casa hablábamos un poco con Santi y Santi decía, no, pues volvimos a la normalidad, a lo que estábamos viviendo en marzo, como que en diciembre se dio una luz, noviembre, diciembre se dio un poquito una luz de esperanza y otra vez nos encierran. Y eso genera miedo, genera incertidumbre, los casos siguen creciendo, no sabemos qué hacer, los médicos dicen tienen que dejar salir a la gente porque psicológicamente están muy afectados, pero asimismo los médicos dicen tienen que guardarse en sus casas porque tienen que cuidarse. Y empieza toda esta balanza y todo este miedo a invadirnos, esta incertidumbre, este temor a decir ¿qué hacemos? Confíe en Dios. Yo no le puedo decir enciérrese en su casa, eche seguro, no salga jamás en la vida y ahora no tenga contacto con el mundo entero. Tampoco puedo decirle salga y haga lo que quiera hacer y desahóguese. Pero hay una cosa que yo les decía hace poquito a Cata y a Gaby, que estuvimos hablando, y es, estamos viviendo momentos difíciles. No podemos encerrarnos en nosotros mismos con ese temor que les digo de no poder salir, no poder tocar, no poder mirar a nadie, pero hay que tener todas las precauciones de bioseguridad en dado caso que tengamos que salir. Eso es lo que nosotros podemos hacer. De ahí en adelante, confiar en Dios. Dejarle a Dios esas cargas, ese temor que tengo al salir, ese temor que tengo al no salir también, y dejar que Él actúe. Eso es lo primero que tenemos que hacer en este nuevo año, que viene además, no sé si cargado o no cargado, pero lo importante es que estemos agarrados de la mano de Dios. Lo segundo que Dios quiere transformar en nuestras vidas es las memorias del pasado. No nuestro pasado, porque ya nuestro pasado está hecho. Ya Dios, digamos que lo que puede transformar son las heridas que dejó el pasado, o eso que llamamos las memorias del pasado. A veces no avanzamos por estas memorias del pasado. A veces no avanzamos o por el rencor que quedó en nuestro pasado, o a veces no avanzamos porque creemos que nuestro pasado fue mejor. Y sí, hemos escuchado hablar en prédicas que a veces hay personas que se quedan tanto en las glorias del pasado que no avanzan. O hay personas que se quedan tan tristes y tan amargadas por lo que pasó anteriormente en sus vidas que tampoco avanzan. Entonces, este 2021 lo que Dios quiere es transformar esas memorias del pasado. Hay un tiempo para todo. Y a veces no entendemos que hay un tiempo para todo, ¿no? Entonces, lo importante aquí es entender que a pesar de lo que ha pasado,
A pesar de ese 2020 que fue terrible, tenemos que guardar las buenas cosas, desechar las que ya no nos sirven y seguir adelante de la mano de Dios. En el Salmo 30, en el versículo 5, dice: pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdurará toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Como le digo, a veces el pasado puede ser ese llanto de la noche, o también puede ser esa alegría de la noche en la que nos quedemos, pero lo que hoy Dios quiere es que eliminemos todas esas cosas que tenemos que nos amarran al pasado, lo bueno, lo malo, el pecado, a veces el mismo pecado, la vergüenza de lo que hicimos en el pasado nos puede hacer alejarnos de Dios porque nos creemos dignos. O a veces todo lo contrario, las alegrías pues nos hacen alejarnos de Dios. Por eso es importante recordar el pasado con alegría, es importante recordar el pasado además porque el pasado existió para enseñarnos algo a nosotros y a nuestras vidas, pero no nos podemos quedar allí. Eso es el mensaje que Dios quiere y que Dios transmite en este salmo, porque además dice que su ira durará solo un instante. Y a veces, como les digo, nos sentimos tan indignos por el pecado que hayamos cometido, por los errores que hayamos cometido, o a veces las personas mismas son tan crueles con nosotros por los errores del pasado que piensan que ya no puede haber transformación alguna en nuestras vidas. Importante para las personas que nos están escuchando, y si puede compartirle este mensaje a los demás, no somos perfectos, cometemos miles y miles de errores, lo importante es aprender de ellos. Y la transformación que viene de Dios es la única que nos va a permitir como redarguirnos, si se dice así, o como nos va a dar la posibilidad de que las demás personas vean esa transformación. A veces nos sentimos tan mal por esos errores que preferimos dejar las cosas así. Pero es importante que alejando el temor de nuestras vidas y alejando ya esas memorias del pasado, siempre siendo conscientes que Dios tiene que estar de nuestro lado, vamos a poder seguir avanzando y seguir en nuestro camino de transformación. Lo siguiente es que Dios nos trae una nueva vida. Ese es el proceso de transformación de Dios. Es largo, es un proceso difícil en el que también tendremos que sufrir, llorar, pero que vendrá la alegría después. Pero es importante que usted vea este proceso de que primero nos quitamos los temores y dejamos que Dios actúe. Y empezamos a aprender más palabra de Dios. Segundo, vamos soltando esas memorias o eso que nos ata a nuestro pasado y que no nos está dejando avanzar. Y por último, tendremos una nueva vida. Y para esto quiero que me acompañen a Hebreos 12, en el versículo 1. En Hebreos 12, versículo 1 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Fíjense que esto se une al punto anterior que estábamos hablando. Primero, quitémonos todo peso que nos impida correr. La vida es una carrera, pero además es una carrera que no, fíjense que en este versículo no dice corra en esa carrera, sino corra con perseverancia. Eso significa que dentro de esa carrera van a haber obstáculos, ese proceso va a tener sus obstáculos. Pero lo primero que tenemos que hacer es quitarnos todo aquello que nos impida correr. Y habla especialmente del pecado. Y corramos con perseverancia. Esto es muy interesante porque dice la carrera que Dios nos ha puesto por delante. A cada uno de nosotros Dios nos ha puesto una carrera distinta. Y las comparaciones sí que son difíciles cuando estamos en un momento triste, ¿no? Entonces vemos que otras personas les está yendo mejor, tienen un mejor trabajo, tienen una mejor vida en pareja, tienen unos mejores hijos, o vemos que la otra persona o con la persona que nos estamos comparando, al contrario, tiene un matrimonio que se está destruyendo o tiene un trabajo que no es tan bueno como el mío. Esa comparación es cruel y por eso Dios nos dice: perseverancia a la carrera que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros, teniendo en cuenta que nuestras carreras son únicas e individuales. No se compare.
No se compare porque eso vuelve atrás y nos trae temor y nos trae duda y nos trae incertidumbre de lo que quiera que esté pasando. Cada uno de nosotros tiene una carrera propia de la cual tendrá que librar sus propias batallas. También a veces queremos que nuestro cuento, nuestra historia o nuestra carrera tenga el mismo final que otras y nos aferramos a esas otras historias alrededor de nosotros y decimos esto tiene que pasar así, entonces mañana como a esta persona me tienen que llamar del trabajo que quiero y así como que todo se soluciona. No se compare y entienda que cada carrera que Dios ha puesto es distinta para cada uno de nosotros. Y finalmente lo que nos enseña esto es que para tener esta nueva vida a través de esta carrera y este proceso, esto lo tenemos que hacer fijando la mirada en Jesús, quien es el que perfecciona nuestra fe. Todo esto hace parte de la transformación que Dios quiere para nuestras vidas. Y quiero que veamos este proceso en una historia que conocemos todos muy bien, pero que nos puede ilustrar un poquito más cómo es este proceso de transformación que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y es la historia de Noemí. Noemí es la suegra de Ruth. Y conocemos la historia que Noemí, con su esposo, que se llama Elimelech, en su tierra, que es Belén, hay una época de hambre. Y le toca a Noemí con Elimelech, les toca salir a buscar una tierra nueva donde puedan tener, digamos que una vida nueva y puedan tener comida para sus 2 hijos. Y vamos a leer esta historia, ya todos la conocemos, pero vamos a leer unos apartes donde quiero que veamos como este proceso. En Ruth 1, desde el versículo 1 hasta el 5 dice: en los días en los que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab se establecieron allí. Esto es lo que yo les cuento. Estaban en Noemí con su esposo, tenían una vida en Belén y de un momento a otro pues llegó el hambre y tocó tomar decisiones y se fueron junto con sus 2 hijos a Moab. En el versículo 3 dice: tiempo después murió Elimelech y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con 2 mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Ruth. Unos 10 años después murieron tanto Maolón como Keilón. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. La situación es desoladora. Esas situaciones que a uno le generan mucho temor y más en la época en la que vivió Noemí. Una mujer viuda, sin sus 2 hijos varones, queda con sus 2 nueras. La incertidumbre es total y tal vez es la incertidumbre que estamos viviendo ahorita, ¿no? No había nada que hacer, o más bien había mucho que hacer, pero no se sabía qué podía hacer Noemí en ese momento. Y lo único que tal vez vino a su corazón fue el temor. ¿Y ahora qué hacemos? Y me devuelvo, me quedo aquí. Pues ¿qué hago con mis 2 nueras? Porque como les digo, la época en la que se sitúa esta historia es bastante compleja para las mujeres. La mujer necesitaba básicamente un hombre para poder, digamos, vivir una vida digna, si se puede llamar así. Y pues lo que pudo sentir Noemí también lo podemos estar sintiendo nosotros, como les digo, no solo con la situación de la pandemia, sino con la situación cualquiera que estemos viviendo en nuestras vidas. Nos quedamos sin trabajo, algo no está funcionando en la relación con mi pareja, con mis hijos, o tal vez alguien murió en nuestra casa a raíz de esta pandemia o de otras situaciones. Y entra el temor a nosotros, ¿no? La incertidumbre de qué vamos a hacer ahora, para dónde vamos, el temor de volver a vivir algo así. Tal vez fue tan triste lo que usted, o es tan triste lo que usted está viviendo, que más bien quiere encerrarse en su casa y no salir, y ya viví, ya sufrí, ya no quiero como encontrarme más con la gente.
el temor vino a ser parte de la vida de Noemí. Más adelante, pues con toda esta situación, además a Belén vuelve, digamos, la comida o vuelve la buena cosecha. Entonces Noemí decide irse y devolverse a su tierra, y de sus dos nueras solo la sigue Ruth. Y en el mismo capítulo 1, en el versículo 19, dice: de modo que las dos siguieron el viaje. Las dos hablan de Noemí y Ruth. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. Y Noemí respondió: no me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacío a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Noemí significa dulzura, significa delicia, significa encanto. Pero Noemí, con todas estas situaciones que vivió en su pasado, se amargó y le pide a las personas que la reciben en Belén, le pide que la llamen Mara. Y Mara significa la mujer afligida o amargura. Las situaciones del pasado, las situaciones que vivimos en el 2020 pueden estar amargando nuestro futuro. Y por eso Dios quiere que las memorias del pasado se vayan. Por eso Dios quiere que no nos quedemos allí. No solo las situaciones del 2020 pueden estar amargándonos, puede que haya situaciones de hace muchísimos años que hasta tal vez nosotros no conocemos, pero que en algún punto nos han hecho decir: no me llamen Noemí, llámenme Mara. Llámenme amargura, porque fíjese que Noemí dice: el Dios Todopoderoso me ha traído vacía a casa, me ha hecho la vida muy amarga. Podemos estar sintiendo eso de nuestro pasado, que Dios no estuvo con nosotros, que Dios no nos acompañó, que por qué me pasa esto a mí. Y por eso, durante este proceso de transformación, Dios quita el temor y quita ese pasado que nos come, digamos. Y finalmente pasa toda la historia, ustedes conocen, Ruth conoce a Boaz decide desposar a Ruth y un poco volverla como a la vida, que es lo que yo les digo, que estamos en esta época tan difícil en la que vivieron estas dos mujeres. Pero Ruth tiene gracia con Boaz y Boaz decide desposarla, y Dios les permite tener un hijo. En Ruth 4, en el versículo 16, dice: entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían: por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo, y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. De alguna forma, este bebé fue como la restauración que recibió Noemí. Y fíjese que dice que Noemí lo tomó, lo abrazó contra su pecho y lo cuidó como si fuera su propio hijo. A Noemí le quitaron y le arrebataron, si se puede decir así, sus dos hijos, además de su esposo. Ella quedó sola. Gracias a Dios, pues que tuvo su compañía, que fue Ruth, pero además Dios le permitió a Ruth tener un hijo, y ese hijo fue como esa restauración que recibió Noemí después de su amargura que vivió en el pasado. Ese es el proceso de transformación. Fíjese que Noemí no fue fácil. Noemí se fue no sé a los cuántos años, pero los hijos eran pequeños cuando Noemí y Elimelech decidieron salir de Belén y llegaron a su tierra. Tal vez vivió un momento de felicidad, si se puede decir así, un tiempo de felicidad en el que sus hijos crecieron, pudieron casarse, pero luego vuelve otra vez esta temporada gris y oscura, y muere su esposo y sus hijos y queda con sus nueras. Y luego vuelve a Belén, donde dice: pues vuelvo a mi tierra, pero sin nada, con amargura en mi corazón. Y solo hasta que pasa todo el tema de que Ruth conoce a Boaz desposa a Ruth y Ruth queda embarazada y tiene el bebé, es que llega la restauración de Noemí. Años pasaron. Años de un proceso difícil y años que tal vez nosotros no queremos vivir. Y que puede que estemos pensando: y yo llevo un mes, 2 meses, un año y nada que pasa. Este proceso de transformación
pero Dios tiene un propósito en todo. Y es algo, como les decía al principio, a veces muy difícil de creer. A veces no podemos o no confiamos tanto y no tenemos la fe suficiente para entender que el proceso que estamos viviendo hace parte de la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Quisiéramos entenderlo todo ya, y creo que hace algunos años, precisamente por esta época, prediqué yo un miércoles y recientemente había pasado que unas amigas mías habían fallecido en un accidente de tránsito. Y me acuerdo tan claramente que después de esa prédica, que además esa prédica salió del corazón de Dios para su iglesia, yo no tenía las fuerzas de hacerla, pero Él decidió tomarme a mí y dar un mensaje. Después de la prédica, Dani Meneses me dijo, hay cosas que tal vez nunca sabremos el porqué de ellas. Y nos vamos a cuestionar muchísimas cosas en el proceso, muchísimas cosas en ese proceso de transformación en el que no vamos a entender por qué Dios permite ciertas cosas en nuestra vida. Pero si nuestra confianza está en Él y nuestra confianza está en que Él tiene un propósito y pronto llegará la alegría y la restauración, eso es lo que tenemos que confiar. Precisamente esta mañana, y me estoy acordando, me llegó la siguiente imagen, y me gustaría compartirla con ustedes como una promesa que Dios nos trae para este nuevo año. Si has llorado por el proceso fuerte que estás pasando, prepárate a llorar de gozo con la victoria grande que Dios te dará. Y es una promesa que tal vez ahorita no veamos. Tal vez ahorita veamos todo negro, gris, oscuro, y tal vez digamos, al final de esto no hay nada. Pero créame que si la batalla es fuerte, si ese proceso, como dice aquí, nos ha hecho llorar, y llorar mucho, y tal vez llorar en silencio, y como yo le predicaba, o como hablábamos en mi última prédica que Dios nos permitió dar, todos estamos pasando por procesos difíciles. En gran medida, en poca medida, con situaciones que tal vez a unos les parezcan insignificantes, pero que para las personas que las están viviendo lo son todo. Realmente hemos llorado, iglesia, hemos llorado este 2020, hemos vivido situaciones muy difíciles en este 2020 a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel personal, no solo la pandemia, conocemos historias en las que no solo la pandemia ha generado sus estragos, sino también otras situaciones que Dios ha permitido. Pero en este 2021, iglesia, prepárate para llorar por la bendición que Dios trae a tu vida. Un proceso de transformación que no es fácil, un proceso de transformación que tal vez pueda ser largo, como le ocurrió a Noemí, pero un proceso de transformación necesario para la victoria grande que Dios tiene preparada para nosotros. Quitémonos nuestros temores, soltemos el pasado, soltemos eso que tal vez no queremos soltar, o soltemos eso que nos está amargando y que no nos hemos dado cuenta. Hagamos ese proceso de reflexión, de saber y conocer qué es lo que nos está haciendo daño, y soltemos eso, dejémoselo a Dios y dejemos que Dios actúe y nos permita una nueva vida. No ha sido fácil, no será fácil, pero esperemos y confiemos en Dios, que la victoria y la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Quiero que cierres tus ojos, vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta palabra de transformación, esta palabra en la que nos animas, pero asimismo nos recuerdas que el proceso es largo, que el proceso es complejo, pero que el proceso tiene un propósito en ti y que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Te pido hoy, Señor, que quites todos los temores de nuestra iglesia, Señor, que quites todos los temores que cada una de las personas que nos está escuchando tiene hoy en su corazón, y que tal vez no ha sido consciente que el único que puede quitarlos eres tú, Señor. Te pido hoy porque
alejemos nuestro pasado, que guardemos las cosas buenas y aprendamos de él, pero que no nos quedemos allí y podamos seguir adelante, Señor. Que esas memorias del pasado, eso que hemos hecho, bueno o malo, no nos condicione para nuestro futuro. Te pido hoy por una nueva vida, Señor, por una nueva carrera, una carrera en la que pongamos nuestra mirada en ti, Señor, y que simplemente la corramos con perseverancia, conociendo que al final del camino tú tienes la posibilidad y tienes una victoria para cada uno de nosotros. Señor, te pido hoy porque este proceso que estamos viviendo internamente como país y como mundo, Señor, pase como tenga que pasar, Señor, y nos permitas a cada uno de nosotros ver la victoria al final de esta situación, Señor. Te pido que este año sea un año de transformación, de restauración, y que este año nos permita, Señor, aprender de ti, conocer de ti, entender por qué las situaciones que están pasando en nuestras vidas, Señor, y realmente volver a nuestro nombre de dulzura, de delicia, de encanto, Señor, de volver a nuestra alegría, de volver a recuperar eso que hemos perdido, Señor, pero que todo sea bajo tu mirada, Señor, bajo tu buena, agradable y perfecta voluntad y bajo el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Amén y amén. Bueno, iglesia, este era el mensaje que tenía Dios para ustedes. Recuerde que si has llorado por el proceso fuerte que estás pasando, tenemos que prepararnos para llorar de gozo con la victoria grande que Dios nos dará en este 2021. Este 2021 será el año de transformación, de nuevas alegrías y de nuevos frutos. Entonces, confiemos en Dios y que estén muy bien. Nos veremos en una próxima ocasión. Chao. Cuando tenemos un corazón temeroso de las cosas de Dios y, como les digo, un temor reverencial, no un temor de miedo, de susto, nosotros empezamos a buscar hacer la voluntad de Dios, y por eso el Señor requiere de nosotros que efectivamente nosotros tengamos temor del Señor nuestro Dios.